809 sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación en un solo punto del mapa, no en una plaza, no en una carretera, sino en un hospital clandestino construido en la Sierra de Jalisco, entre Tapalpa y Mascota, a cientos de metros de cualquier camino pavimentado. Un complejo médico secreto que el cártel había levantado para mantener viva su maquinaria después de cada operativo que les pegaba. Y la tarde del viernes 27 de febrero de 2026, Omar García Harfuch decidió que ese lugar dejaba de existir. Lo que vas a leer en los próximos minutos no es un operativo ordinario. Es el golpe que liquidó la última infraestructura de supervivencia del CJNG. Y si quieres entender cómo cayó el último refugio del Imperio del Mencho, quédate hasta el final, porque cada fase de este operativo tiene algo que no se ha contado antes. Todo empieza semanas antes del viernes. La inteligencia federal lleva meses monitoreando comunicaciones internas del Cártel Jalisco Nueva Generación. No son mensajes directos, son fragmentos. Palabras clave que aparecen en distintas frecuencias de radio y en aplicaciones cifradas. Las mismas palabras que los analistas empiezan a notar con una frecuencia que no es casualidad. Palabras como el cuarto, el médico, los que ya pueden caminar y los que todavía no. Al principio parecen referencias a alguna casa de seguridad, pero cuando el equipo de inteligencia empieza a geolocalizar las señales, el patrón cambia completamente. Las señales no vienen de una zona urbana, no vienen de Guadalajara, ni de Zapopan, ni de ninguna ciudad donde el cártel normalmente opera. Vienen de la sierra, de un punto específico entre Tapalpa y Mascota, una zona remota con caminos de terracería que en temporada de lluvia se vuelven intransitables y que en cualquier época del año te obligan a saber exactamente a dónde vas. No es un lugar al que alguien llega por accidente. Los drones de reconocimiento confirman lo que la inteligencia sospechaba. Hay estructuras en esa zona que no aparecen en ningún registro oficial. Construcciones que desde el aire parecen bodegas o ranchos abandonados, pero que de noche emiten calor concentrado en patrones que no corresponden a animales ni a maquinaria agrícola. El calor corporal de decenas de personas, movimiento constante, vehículos que llegan y se van en horarios irregulares y algo más. Señales de radio con encriptación de nivel superior, del tipo que no usa un rancho ganadero. Los analistas empiezan a cruzar datos, los registros de robos a hospitales públicos en Jalisco y estados vecinos durante los últimos 18 meses muestran un patrón inusual. No roban efectivo ni aparatos pequeños. Se llevan equipos quirúrgicos completos, máquinas de rayos X portátiles, monitores de signos vitales, sueros, antibióticos de alto costo, analgésicos controlados y material de trauma. En varios casos, los robos fueron coordinados, con personal que llegó uniformado y con papeles falsos. Alguien estaba construyendo algo. Cuando los analistas superponen los mapas de robos hospitalarios con la zona de señales en la sierra, el punto de intersección es exacto. Están mirando un hospital clandestino, no una enfermería improvisada. Un complejo médico construido con premeditación y presupuesto, diseñado para mantener operativos a los sicarios que caían heridos en enfrentamientos con las fuerzas del Estado. Cada vez que el ejército o la Guardia Nacional golpeaba al CJNG y se reportaban heridos del lado criminal, esos heridos no iban a ningún hospital público donde los podían detener. Iban ahí, y después de la muerte del Mencho, ese lugar se convirtió en algo más. No solo era un hospital, era el centro de reorganización. Ahí estaban los mandos intermedios que sobrevivieron a los últimos operativos. Ahí se tomaban las decisiones sobre la estructura que quedaba. Y ahí, en camas de metal y sueros colgados de ganchos improvisados, había 809 hombres del cártel. Omar García Harfuch recibe el informe consolidado a las 17 horas con 30 minutos del viernes. Lee cada página. Hace preguntas precisas. Pide confirmación de la geolocalización, pide el conteo de firmas térmicas, pide el estado de los caminos de acceso. No hay duda sobre qué es ese lugar ni sobre qué hay adentro. La única pregunta que queda sobre la mesa es ¿cuándo? La respuesta es inmediata. Esta noche, a las 19 horas en punto, Harfuch activa el operativo. La orden sale por canales encriptados hacia la Sedena, la Guardia Nacional y los mandos de la Fuerza de Tarea en Jalisco. Lo que viene a continuación es una movilización silenciosa pero brutal.
Helicópteros Black Hawk salen en formación cerrada desde 3 puntos distintos del estado. Vuelan bajo, pegados a la topografía de la sierra, para minimizar el tiempo de detección por parte de los halcones que el cártel tiene distribuidos en carreteras y poblados. No hay tiempo para que nadie avise. Los drones térmicos ya están sobre el objetivo. En tiempo real, los operadores en el centro de mando pueden ver la distribución exacta de personas dentro y alrededor del complejo. Hay guardianes en el perímetro exterior, 4 de ellos móviles, 2 estáticos en puntos elevados. Hay calor concentrado en lo que parecen ser habitaciones interiores, algunas bajo nivel de suelo, lo que confirma que hay túneles o sótanos. Y hay movimiento en una zona central que los analistas interpretan como el área quirúrgica activa. Alguien está siendo operado en este momento. Los convoyes tácticos cierran los caminos de acceso desde 4 puntos distintos. Vehículos blindados Sandcat y camionetas de la Guardia Nacional bloquean cada terracería que lleva al complejo. Ni entrar ni salir. Los francotiradores se posicionan en las elevaciones naturales que rodean el objetivo. Todo esto ocurre en paralelo, en silencio, coordinado desde el centro de mando donde Harfuch monitorea cada movimiento en tiempo real. Cuando los helicópteros llegan al punto de descenso, los tiradores de élite ya tienen identificadas las posiciones de los guardianes exteriores. Los grupos aeromóviles de fuerzas especiales, los GAFES, descienden en rapel desde varios puntos simultáneos. No hay un solo punto de entrada, son múltiples ángulos al mismo tiempo. Una presión que no deja a los defensores concentrar su respuesta en ningún lado. Las entradas camufladas del complejo, diseñadas para parecer puertas de bodega o accesos de rancho, se abren con explosivos controlados. Detonaciones precisas, calibradas para romper las estructuras de acceso sin colapsar los túneles interiores que la inteligencia necesita documentar. En menos de 40 segundos desde la primera detonación, tropas están adentro por 6 puntos distintos. Y adentro hay guerra. 809 hombres del CJNG en un espacio cerrado con armas. No todos pueden moverse, pero muchos sí. Los guardianes en pie abren fuego desde pasillos y habitaciones. Hay posiciones defensivas improvisadas, muebles volcados, camas convertidas en parapetos. Algunos de los pacientes, hombres con heridas recientes, sacan armas de debajo de las sábanas y se suman al intercambio. No importa si estás en cama con 3 costillas rotas. Si tienes un rifle debajo del colchón, lo usas. Los helicópteros artillados que orbitan sobre el complejo identifican posiciones de fuego en el techo y en ventanas superiores y responden desde arriba. Los impactos perforan las capas superiores de la estructura, neutralizando tiradores que intentaban usar la altura como ventaja. En tierra, las tropas avanzan metro a metro. Granadas aturdidoras en cada cuarto antes de entrar. Comunicaciones constantes entre escuadras para evitar fuego cruzado entre propias fuerzas. La coordinación tiene que ser exacta, porque el espacio es cerrado y la confusión puede matar a los tuyos. El intercambio dura 55 minutos. En ese tiempo, la resistencia del cártel pasa por 3 fases distintas. La primera es la respuesta inicial, intensa, desordenada, con alto volumen de fuego pero sin una línea defensiva coherente. La segunda es la consolidación. Los mandos intermedios que sobreviven los primeros minutos intentan organizar a sus hombres en grupos defensivos dentro de los pasillos más profundos del complejo, apostando a que las tropas no van a querer arriesgarse en espacios confinados. Están equivocados. La tercera fase es el colapso. Cuando los helicópteros artillados perforan las secciones superiores y los túneles laterales quedan sellados por los convoyes exteriores, la resistencia pierde su estructura. Los que intentan escapar por los túneles encuentran las salidas bloqueadas. Algunos se rinden cuando se quedan sin munición. Otros siguen disparando hasta el último cartucho. Al final, 809 sicarios del CJNG son neutralizados en el complejo, la mayoría abatidos durante el intercambio de fuego, algunos capturados cuando intentaban rendirse o cuando ya no podían moverse. El número es el saldo final confirmado por el inventario de la Fiscalía General de la República en escena, sin una sola baja entre las fuerzas del Estado. Si llevas tiempo siguiendo este canal, ya sabes que estos operativos no se explican solos con los números finales. Lo que importa es entender qué había adentro y por qué ese lugar existía.
Así que si todavía no estás suscrito, este es el momento. Los videos que vienen en los próximos días van a profundizar en cada ángulo de este operativo y no quieres perdértelos. Cuando los peritos de la Fiscalía entran al complejo después de que el área queda asegurada, lo que documentan no es una guarida de narcos. Es una instalación médica funcional con capacidad para tratar decenas de heridos al mismo tiempo. Quirófanos improvisados con lámparas quirúrgicas colgadas de vigas de metal, mesas de acero inoxidable robadas de hospitales, equipos de anestesia con sus tanques de gas, monitores de frecuencia cardíaca con las calcomanías de clínicas públicas todavía pegadas y máquinas de rayos X portátiles apiladas en un cuarto de almacenamiento junto con sus reveladores y placas. El inventario médico es tan extenso que los peritos necesitan horas para catalogarlo. Hay miles de unidades de antibióticos de alto costo, el tipo que en una farmacia normal cuesta varios miles de pesos por ciclo. Hay analgésicos controlados en cantidades que ningún médico particular podría justificar legalmente. Hay material de sutura, vendas de alto rendimiento, coagulantes de combate del mismo tipo que usan los cuerpos especiales militares, torniquetes tácticos y bolsas de sangre almacenadas en refrigeradores con generador propio. Todo tiene procedencia ilegal. Todo fue robado, comprado con dinero del cártel a través de proveedores corruptos o sustraído directamente de instituciones públicas. Los registros contables encontrados en una oficina del complejo muestran pagos regulares a varios médicos que trabajaban ahí de manera forzada porque alguien tenía que hacer las cirugías, y también pagos de protección a funcionarios locales de salud que miraban para otro lado cuando el equipo desaparecía de sus instituciones. El armamento decomisado es de otro nivel. No estamos hablando del arsenal estándar de una célula regular. Aquí había rifles Barrett calibre 50, los mismos que se usan para perforar blindaje de vehículos, más de 20 unidades. Cientos de fusiles AR-15 y AK-47, muchos con modificaciones para ráfaga automática, lanzagranadas, granadas de fragmentación en cajas, chalecos tácticos con placas balísticas en cantidad suficiente para equipar a un batallón, munición de varios calibres contada por miles de cartuchos útiles. Junto con las armas, el equipo médico y los documentos financieros, los peritos encuentran algo que cambia la dimensión del operativo: los registros de pacientes. Una carpeta con hojas plastificadas que contiene los nombres de código de sicarios que habían sido tratados en ese complejo durante los meses anteriores. Al lado de cada nombre, la fecha de ingreso, el tipo de herida y la fecha de alta o de muerte en el lugar. Al cruzar esos registros con las carpetas de investigación de la Fiscalía, los analistas identifican a hombres que habían participado en operativos previos, donde las fuerzas del Estado habían reportado bajas del lado criminal, pero sin poder confirmar quién había muerto y quién había escapado herido. Ahora tienen las respuestas. Esos registros también muestran algo más preocupante. El flujo de pacientes en los últimos 3 meses había aumentado de manera notable. Más heridos llegando, más rotación, lo que indica que el CJNG estaba absorbiendo los golpes recientes y reponiendo fuerzas de manera más rápida de lo que la inteligencia estimaba. El hospital clandestino no era un lujo operativo, era una pieza central de la estrategia de supervivencia del cártel. Sin ese lugar, muchos de los hombres que llegaron heridos en los últimos meses hubieran muerto o hubieran sido capturados al buscar atención médica formal. Harfuch recibe el inventario preliminar desde el centro de mando y lo revisa en silencio. Hace una pregunta al oficial de enlace: ¿cuánto tiempo llevaba ese complejo operativo? La respuesta, basada en los documentos encontrados y en la antigüedad del equipo médico instalado, es de aproximadamente 22 meses, casi 2 años. El CJNG había estado construyendo y operando ese hospital durante casi 2 años, sin que ninguna instancia local lo detectara. Esa parte del informe no solo habla del cártel, habla de la profundidad de la corrupción en la región. En los pasillos del complejo, entre los escombros del enfrentamiento, los peritos empiezan a marcar con banderillas amarillas cada casquillo percutido. La constelación de evidencia balística en el suelo es densa. Hay zonas donde los casquillos se superponen en capas, lo que indica posiciones de fuego sostenido durante varios minutos seguidos. Los técnicos de balística de la Fiscalía empiezan el proceso de análisis que va a tardar días en completarse, pero las primeras conclusiones del lugar son claras.
La resistencia fue real, no simbólica. Los hombres del CJNG en ese complejo no intentaron rendirse desde el principio, pelearon. Las 11 armas largas que se mandan de manera prioritaria al laboratorio de balística son procesadas bajo el sistema de identificación balística integrado, el mismo que compara huellas de cañón con una base de datos nacional de crímenes previos. Y los primeros resultados comienzan a llegar antes de que amanezca el sábado. Varios de los fusiles asegurados tienen historia. Uno de los Barrett calibre 50 aparece vinculado a un ataque a un convoy militar en Michoacán en 2024 donde murieron 3 elementos del ejército. Un AR-15 con modificación de culata retráctil está relacionado con un homicidio múltiple en Zapopan en agosto de 2025. Estas armas no llegaron al hospital por accidente. Las llevaron los hombres que las habían usado antes. Ese detalle reconfigura la narrativa del operativo. Los hombres neutralizados en el complejo no eran reclutados recientes ni carne de cañón sin historial. Muchos eran operativos activos con expedientes abiertos, hombres que habían cometido crímenes confirmados y que el sistema de justicia no había podido alcanzar porque entre cada operativo y el siguiente desaparecían a recuperarse en la sierra. El hospital clandestino era literalmente la razón por la que muchos de ellos seguían vivos y libres. Pero el hallazgo que más trabajo va a generar para la inteligencia federal no está en las armas ni en los medicamentos. Está en una habitación pequeña al fondo del ala administrativa del complejo. Una sala que por sus dimensiones y por la manera en que estaba organizada claramente era el centro de comunicaciones. Hay 2 computadoras portátiles conectadas a un enrutador de señal satelital, una impresora con una pila de documentos recientes todavía sobre la bandeja, y 3 teléfonos celulares sobre una mesa. Uno de ellos está activo. La pantalla encendida muestra una cadena de mensajes de texto que se interrumpe exactamente a la hora en que comenzaron las primeras detonaciones del operativo. Los técnicos de extracción digital conectan el dispositivo a una unidad forense y comienzan la descarga. Lo que empiezan a ver en los primeros minutos de análisis no es solo la comunicación interna del complejo. Es una red de contactos que incluye números registrados en estados distintos, en ciudades distintas y algunos con prefijos internacionales. El teléfono era el centro de coordinación de algo más grande que el hospital en sí. Entre los mensajes hay instrucciones de movimiento de cargamentos. Hay referencias a pagos y a personas en posiciones de autoridad en municipios del estado. Y hay un hilo de conversación con un número sin identificar que en los últimos 3 días había preguntado varias veces por el estado de los que están adentro, usando ese lenguaje ambiguo que los operativos del cártel usan cuando no quieren decir explícitamente que están hablando de heridos en un hospital clandestino. El número sin identificar no estaba en el complejo al momento del operativo. Las coordenadas de geolocalización de sus últimos mensajes lo ubican en una zona completamente distinta. Es un hilo suelto, un contacto de jerarquía superior que mantenía comunicación directa con el centro de operaciones del hospital, pero que logró mantenerse fuera del radar esta noche. Los analistas lo agregan a la lista de objetivos prioritarios, y el expediente del operativo queda abierto por esa razón. Cuando Harfuch recibe ese reporte, su respuesta es la misma que siempre. Un golpe terminado no significa que la operación terminó. Significa que la siguiente fase comienza. A las 22:15, cuando la documentación forense del complejo está avanzada y la cadena de custodia de las evidencias está asegurada, Harfuch da la segunda orden de la noche, la que no estaba en ningún manual pero que era inevitable desde el momento en que se planeó este operativo. Destrucción controlada. El búnker hospital del CJNG no puede quedar en pie. No por capricho, sino porque una estructura de ese tamaño, con túneles, con generadores, con infraestructura ya instalada, puede volver a ser ocupada en semanas. Dejarla en pie, aunque vacía, sería un regalo logístico para quien quede de la estructura del cártel en la región. Así que los artificieros colocan cargas en los puntos clave de la estructura, en las columnas de soporte de los techos, en los accesos a los túneles, en la sala de generadores y en las ventilaciones que comunican los sótanos con el exterior. La secuencia de detonaciones empieza a las 22:32. Se escuchan desde varios kilómetros de distancia en los pueblos de la sierra.
Aunque sin contexto, nadie sabe exactamente qué está pasando. Secciones enteras del complejo colapsan hacia adentro. Los techos caen sobre los pasillos. Los túneles quedan aplastados bajo toneladas de tierra y escombro. Los generadores explotan y desencadenan incendios secundarios que los lanzallamas amplifican en las zonas donde hay material combustible. El humo negro que se levanta sobre la cañada es visible desde la carretera federal a más de 20 kilómetros de distancia. En cuestión de 40 minutos, el hospital clandestino del CJNG pasa de ser una instalación médica operativa a ser una montaña de escombros humeantes en la Sierra de Jalisco. Lo que tardó 22 meses en construirse, lo que el cártel invirtió millones de pesos en equipar, lo que sirvió de refugio para cientos de sicarios heridos, ya no existe. Harfuch, cuando le preguntan esa misma noche sobre la decisión de destruir el lugar, no da una respuesta larga. Dice algo corto y directo que los medios van a reproducir durante días. El CJNG no solo traficaba droga, construyó hospitales clandestinos para mantener viva su maquinaria de muerte. 809 sicarios neutralizados. Ese era el último intento de sobrevivir. El imperio del Mencho se acabó en fuego y silencio. No hay más refugios ni más rescates. El CJNG ya no existe. Esas palabras no son retórica. Son el resumen de lo que esta noche significa en el mapa del crimen organizado en México. Si has llegado hasta aquí, es porque esto te importa. Y si quieres seguir recibiendo análisis como este cuando suceden, te pido que te suscribas ahora si todavía no lo has hecho. Los próximos videos van a entrar más a fondo en lo que viene después de esta noche. Porque lo que viene es importante entenderlo. El golpe al hospital clandestino no es el fin de la historia. Es un punto de inflexión. Y para entender por qué, hay que mirar lo que ese lugar representaba en el esquema de poder del CJNG después de la muerte del Mencho. Cuando el Mencho murió, el cártel no colapsó de inmediato. Las estructuras criminales de esa magnitud tienen inercia, tienen mandos intermedios, tienen redes de distribución, tienen células independientes que pueden operar sin un liderazgo central durante semanas o incluso meses. Pero lo que sí empezó a erosionarse desde el primer momento fue la cohesión, la capacidad de coordinar operaciones grandes, de mover cargamentos de alto valor, de responder con fuerza organizada cuando el Estado los golpeaba. El hospital clandestino era uno de los pocos elementos que le daba a los mandos intermedios del CJNG la capacidad de seguir operando con cierta escala. No porque curara sicarios, sino porque les permitía absorber pérdidas. Cuando un operativo del Estado los golpeaba y varios elementos caían heridos, la lógica del cártel era: los que no mueren en el enfrentamiento van al hospital de la sierra, se recuperan y vuelven al campo. Eso le daba a la estructura la ilusión de que podía aguantar, que por cada golpe que recibía podía reponerse. Sin ese hospital, la ecuación cambia. Cada herido que no pueda recibir atención inmediata es un hombre perdido. O muere, o busca atención en un hospital formal donde puede ser detenido, o se retira de manera permanente de las operaciones. El estado de salud de la estructura criminal del CJNG en los próximos meses va a deteriorarse de manera acelerada, y los analistas de inteligencia lo saben. Pero la hidra no muere con un solo corte. Eso también lo saben Harfuch y su equipo. Los hilos sueltos que dejó esta noche, el número de teléfono sin identificar, las matrículas de vehículos en las bitácoras de los registros, los pagos a funcionarios locales documentados en los archivos contables, los médicos que trabajaban ahí de manera forzada y que ahora van a ser procesados como testigos protegidos. Todo eso abre carpetas de investigación que van a generar nuevos operativos en los próximos días y semanas. El decomiso de documentación financiera es especialmente relevante. Los registros de pagos a proveedores de equipo médico muestran transferencias a cuentas de empresas que operan legalmente en varias ciudades del país. Empresas de suministro médico, de logística, de transporte, fachadas que ahora van a ser investigadas. Cada hilo financiero lleva a una persona. Y cada persona lleva a una red. Eso es la guerra de inteligencia que sigue al operativo de la sierra. Los médicos que trabajaban en el complejo de manera forzada son una parte de esta historia que todavía no se ha contado públicamente. Las primeras declaraciones que los peritos recogen en escena hablan de profesionales de la salud que fueron reclutados bajo amenaza directa. No fue difícil para el cártel identificarlos.
Buscaban médicos con deudas, con familiares vulnerables, con situaciones personales que los hicieran fáciles de presionar. Algunos llevaban más de un año trabajando ahí sin posibilidad real de salir. Operaban a sicarios, gestionaban los medicamentos, llevaban los registros y cada noche dormían en el mismo complejo sabiendo que si intentaban escapar o hablar, las consecuencias no serían solo para ellos. Esos testimonios, ahora bajo protección, van a ser centrales para el proceso judicial de los capturados y para entender la red de abastecimiento que sostenía el lugar. Las comunidades más cercanas a la zona del operativo son otro capítulo. En los poblados de la sierra entre Tapalpa y Mascota, durante casi 2 años, hubo gente que sabía o sospechaba que algo pasaba en esa zona remota. Vehículos que entraban de noche, helicópteros ocasionales que no eran del gobierno, personas que llegaban en camionetas con vidrios polarizados y no se bajaban en el pueblo. El silencio que rodeó al complejo durante todo ese tiempo no fue espontáneo. Fue mantenido con dinero en algunos casos y con miedo en la mayoría. Parte del trabajo de inteligencia que sigue al operativo implica reconstruir esa red de silencio. ¿Quiénes sabían? ¿Qué sabían? ¿Y hasta qué punto la presencia del cártel había normalizado su operación en la región? El perfil de los 809 hombres neutralizados en el complejo no es homogéneo. Conforme avanza el proceso de identificación, los perfiles que emergen van desde sicarios con expedientes extensos en varias fiscalías del país, hasta hombres jóvenes sin historial previo que claramente fueron reclutados en los últimos meses para cubrir las bajas que los operativos anteriores habían generado. Esa mezcla es reveladora. Habla de un cártel que en sus últimas semanas estaba mezclando veteranos con reclutas sin experiencia, intentando mantener un número operativo que ya no podía sostener con personal consolidado. La calidad de la fuerza del CJNG se estaba degradando antes de esta noche. Lo que quedó en el complejo era, en muchos sentidos, lo que le quedaba al cártel en ese sector. La dimensión financiera del golpe es la que más va a tardar en calcularse con precisión, pero las primeras estimaciones dan una idea de la escala. El equipo médico decomisado, entre aparatos robados y material comprado ilegalmente, representa decenas de millones de pesos en inversión. El armamento asegurado, con los Barrett calibre 50 incluidos, es otro bloque importante. Y el dinero en efectivo encontrado en la oficina administrativa, fajinas apiladas que los peritos todavía están contando, representa pagos pendientes a proveedores y al personal forzado. Todo eso sale del circuito financiero del cártel esta noche. Pero lo más costoso para el CJNG no es lo material. Es el tiempo. 22 meses de construcción y operación destruidos en 40 minutos de demolición controlada. Eso no se repone rápido. A nivel estratégico regional, el golpe al corredor de la sierra entre Tapalpa y Mascota tiene un efecto que va más allá del CJNG. Otras organizaciones criminales que operan en los bordes del territorio jalisciense estaban observando la capacidad del Estado de llegar a una zona tan remota. Con esa precisión y esa velocidad manda un mensaje que no necesita palabras. Ningún punto del mapa es inaccesible. Ninguna estructura, por más oculta que esté, está fuera del alcance si la inteligencia hace bien su trabajo. Eso reconfigura los cálculos de riesgo de cualquier organización que esté pensando en usar la geografía rural de Jalisco como escudo. El escudo ya no existe. El parte final que Harfuch firma esa madrugada tiene un dato que resume todo: 0 bajas propias. En un enfrentamiento de 55 minutos contra 809 elementos armados en un espacio cerrado con múltiples puntos de resistencia, las fuerzas del Estado salieron sin una sola baja. Ese número no es producto de la suerte, es el resultado directo de la inteligencia previa, del elemento sorpresa, de la superioridad aérea y de la coordinación entre unidades que en operativos anteriores todavía estaban aprendiendo a trabajar juntas. La doctrina de fuerza inteligente que Harfuch lleva años construyendo dio esta noche su resultado más contundente, y eso, más que cualquier número de decomiso, es lo que va a definir cómo se recuerda este operativo. El teléfono celular recuperado en el centro de comunicaciones del complejo, el que tenía los mensajes activos al momento del asalto, ya está siendo procesado en el laboratorio de análisis digital de la Fiscalía. El historial de metadatos, las geolocalidades guardadas, los contactos, las conversaciones borradas que los softwares forenses pueden recuperar parcialmente,
Todo eso es material que los analistas van a trabajar durante los próximos días. Si ese teléfono era el nervio central de las comunicaciones del hospital, entonces contiene información sobre personas y lugares que el cártel pensaba que estaban protegidos por el hermetismo de sus operaciones en la sierra. Pensaban mal. La destrucción del hospital clandestino del CJNG en la Sierra de Jalisco, la noche del viernes 27 de febrero, no es solo un número en el parte operativo. Es la desaparición de la infraestructura de supervivencia de un cártel que ya estaba en proceso de fragmentación. Es la confirmación de que el Estado tiene la capacidad de golpear en zonas remotas con la misma precisión con que golpea en zonas urbanas. Y es la evidencia de que la doctrina de inteligencia combinada, drones, análisis de comunicaciones, coordinación entre instituciones y respuesta rápida está funcionando. 809 hombres del CJNG en un solo punto, sin una baja del lado del Estado. La geografía de la sierra ya no es refugio. Si quieres entender qué pasa ahora con lo que queda del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿quién va a intentar tomar el control? ¿Qué células van a pelear por el vacío que deja esta noche? ¿Y cómo la inteligencia federal está anticipando esos movimientos? Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la notificación para no perderte el siguiente video, porque lo que viene después de esta noche en Jalisco es una historia que apenas está comenzando y la vamos a contar aquí, con detalle y sin adornos, como siempre.